Hola, buenas tardes. Soy alumna de la Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría, Región Poza Rica Tuxpan, cursando el primer semestre de la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, a cargo del maestro en Ciencias Administrativas e ingeniero Mauricio Cruz Cervantes, presentando el tema de ecuaciones y funciones cuadráticas. Su servidora, Suemi Emilet Hernández Cruz. Hoy les vengo a presentar el tema de ecuaciones y funciones cuadráticas. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación en matemáticas se define como una igualdad establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas. Las ecuaciones sirven para resolver diferentes problemas matemáticos, geométricos, químicos, físicos o de cualquier otra índole, que tienen aplicaciones tanto en la vida cotidiana como en la investigación y desarrollo de proyectos científicos. Las ecuaciones pueden tener una o más incógnitas y también puede darse el caso de que no tengan ninguna solución o de que sea posible más de una solución. Partes de una ecuación. Las ecuaciones están formadas por diferentes elementos. Aquí voy a presentar cada uno de ellos. Cada ecuación tiene dos miembros y estos se separan mediante el uso de un signo igual. Cada miembro está conformado por términos que corresponden a cada uno de los monomios. Los valores de cada monomio de la ecuación pueden ser de diferente tenor. Por ejemplo, constantes, coeficientes, variables, funciones, vectores. Y ahí puse una imagen dando el ejemplo de cada uno. Las incógnitas, es decir, los valores que desean encontrar, se representan con letras. Tipo de ecuaciones. Existen diferentes tipos de ecuaciones de acuerdo a su función. Número 1 son las ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones algebraicas, que son los fundamentales, se clasifican o subdividen en los diversos tipos que se describen a continuación. La primera son las ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. Son las que involucran una o más variables a la primera potencia y no presenta producto entre variables. Por ejemplo, ax más b igual a 0. Las segundas son las ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. En este tipo de ecuaciones, el término desconocido está elevado al cuadrado. Por ejemplo, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Las terceras son las ecuaciones de tercer grado o ecuaciones cúbicas. En este tipo de ecuaciones, el término desconocido está elevado al cubo. Por ejemplo, ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d igual a 0. Y las cuartas son las ecuaciones de cuarto grado, aquellas en las que a, b, c y d son números que forman parte de un cuerpo, que puede ser r o a, c. Por ejemplo, ax a la cuarta más bx al cubo más cx al cuadrado más dx más c igual a 0. Las segundas ecuaciones son las ecuaciones trascendentes. Son un tipo de ecuación que no se puede resolver solo mediante operaciones algebraicas, es decir, cuando incluye al menos una función no algebraica, y las terceras son las ecuaciones funcionales. Son aquellas cuya incógnitas son una función de una variable. Ahora les hablaré sobre qué son las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado son aquellas en donde el exponente del término desconocido está elevado al cuadrado, es decir, la incógnita está elevada al exponente 2. Tiene la forma general de un trinomio, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales y se conocen como coeficientes. Así, a es el coeficiente de x al cuadrado, b es el término o el coeficiente de x y c es el término independiente. Si a igual a 1, la ecuación cuadrática es reducida. Si a igual a 0, entonces deja de ser una ecuación de segundo grado y se transforma en una ecuación de primer grado, que sería bx más c igual a 0. Tipo de ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas pueden ser completas o incompletas, dependiendo de si existen los términos dependientes de x, que sería b, o independiente c. Las completas de segundo grado son
las que tienen la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Esto quiere decir, o sea, que todos los términos se encuentran presentes. Un ejemplo, 2x al cuadrado más 3x más 4 igual a 0, que en este caso vendría siendo a igual a 2, b igual a 3 y c igual a 4. O otro ejemplo, x al cuadrado más 10x igual a menos 20. En este caso sería a igual a 1, b igual a 10 y c igual a 20, pues el menos 20 del lado derecho de la ecuación pasa al lado izquierdo cambiando de signo. Ahora sería x al cuadrado más 10x más 20 igual a 0. Las ecuaciones incompletas de segundo grado son cuando no existe el coeficiente de x, es decir, el término b. La ecuación toma la forma de ax al cuadrado más c igual a 0. Un ejemplo sería 27x al cuadrado menos 9 igual a 0, donde a viene siendo 27 y c menos 9. Otro ejemplo sería 12x al cuadrado menos 6, donde a viene siendo 12 y c viene siendo 6. Cuando no existe el término independiente, es decir, el término c, la ecuación tiene la forma de ax al cuadrado más bx igual a 0. El ejemplo, 48x al cuadrado más 8x igual a 0. A sería 48 y b sería 0. Y como último ejemplo, menos 5 al cuadrado menos 5x al cuadrado igual a menos 5x, donde a sería menos 5 y b sería 5. Funciones cuadráticas. Una función cuadrática es un tipo de función que se caracteriza por ser un polinomio de segundo grado. En otras palabras, una función cuadrática es una función en la que uno de los elementos lleva un pequeño como índice superior. Una función cuadrática también recibe el nombre de función de segundo grado, como ya lo había mencionado anteriormente. Fórmula de la función cuadrática. Las funciones son la forma representativa de las ecuaciones. Entonces, una función cuadrática será lo mismo que una ecuación cuadrática, tal que así. Ahí puse un ejemplo de lo que es una función y de lo que es una ecuación. Como se puede comprobar, ambas expresiones son la misma, lo único que la primera está más orientada a ser dibujada y la segunda se utiliza más en cálculo. Propiedades de la función cuadrática. La función cuadrática siempre estará comprendida en el primer y cuarto cuadrante de una gráfica. Esto es debido a que para cualquier valor de x introducido a la función, ésta devolverá un valor positivo siempre. La función cuadrática forma una parábola simétrica con el eje vertical. El signo del elemento que contiene grado indica si se trata de una función convexa o cóncava. Si el signo es positivo, la función tendrá un mínimo en la x y por tanto será cóncava. Si el signo es negativo, la función tendrá un máximo en la x y por tanto será convexa. Si le sumamos o restamos un número cualquiera, la función se desplaza hacia arriba o hacia abajo, en función del signo. Por ejemplo, como es positivo, x al cuadrado más 2 se desplazó hacia arriba. Si multiplicamos la función por un número cualquiera mayor a 1, la anchura de la parábola se vuelve más pequeña. Entonces esta disminuyó su anchura. Si dividimos la función por un número cualquiera mayor a 1, la anchura de la parábola se vuelve más grande, que es lo contrario al anterior. Método de resolución de funciones cuadráticas. El método que se utiliza para la resolución de funciones cuadráticas es el siguiente, como se aprecia en la imagen, que es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Este es el método de resolución de ecuaciones de segundo grado. Esta fórmula se emplea para resolver ecuaciones cuadráticas que cumplen con la siguiente estructura, que es ax al cuadrado más bx más c igual a 0, siempre que sea igual a 0. Y esta es la estructura de ecuaciones de segundo grado.
Método para utilizar la fórmula cuadrática. El primer paso es combinar todos los términos semejantes y transportarlos a un lado de la ecuación. Lo que se tiene que hacer es transportar todos los términos a un lado del signo igual, manteniendo positivo el término x al cuadrado. Después, escribir los términos en orden descendente de grados, de modo que el término x al cuadrado venga primero, seguido del término x y del término constante. Y aquí en la imagen les enseño cómo se tiene que poner. Un ejemplo que estamos utilizando es 4x al cuadrado menos 5x menos 13 igual a x al cuadrado menos 5. Después 4x al cuadrado menos x al cuadrado menos 5 menos 13 más 5 igual a 0. Ya cambiando de posición como les había comentado. Y finalmente 3x al cuadrado menos 5x menos 8 igual a 0. Como segundo paso, ahora vamos a escribir la fórmula cuadrática. Como ya la conocemos, es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c sobre 2a. El siguiente paso, el número 3, tenemos que identificar los valores de a, b y c en la ecuación. La variable a es el coeficiente del término x al cuadrado, la b es el coeficiente del término x y la c es la constante. Para esta ecuación que estoy poniendo, sería entonces a igual a 3, b igual a menos 5 y c igual a menos 8. Porque estoy utilizando la ecuación de 3x al cuadrado menos 5x menos 8 igual a 0. Como paso 4 vamos a reemplazar los valores de a, b y c en la ecuación. Ahora que ya contamos con los valores de las tres variables, solamente reemplazamos en la ecuación de la manera que está representada en la imagen. Que quedaría así: x igual a menos 5 más menos 5 al cuadrado menos 4 entre paréntesis 3 y el otro entre paréntesis menos 8, que sería ahí AC sobre 2A, que ahora sería sobre 2 entre paréntesis 3. Como paso 5 vamos a realizar los cálculos. Después de que hayamos reemplazado los números, realizamos los cálculos restantes para simplificar los signos positivos o negativos, multiplicando o elevando al cuadrado los términos restantes. Así como ya habíamos tenido la ecuación, ahora simplemente vamos a simplificar, que quedaría x igual a 5 más menos raíz cuadrada de 25 más 96 sobre 6. Y quedaría x igual a 5 más menos raíz cuadrada de 121 sobre 6. El paso número 6 es simplificar la raíz cuadrada. Si el número bajo el símbolo radical es un cuadrado perfecto, obtendremos un número entero. Si no lo es, entonces simplificaremos eso a su versión radical más simple. Si es negativo y está seguro de que debe ser negativo, entonces las raíces serán complejas. Como se ve aquí en la imagen, en el ejemplo, que es x igual a 5 más menos raíz cuadrada de 121 sobre 6, quedaría de la siguiente manera, que es x igual a 5 más menos la raíz cuadrada de 121, que es 11, sobre 6. El paso número 7 es encontrar dos respuestas. Si hemos eliminado el símbolo de la raíz cuadrada, entonces podemos continuar hasta que encontremos ambos valores, que es el positivo y el negativo para x. Aquí como se ve que había quedado la ecuación, que es x igual a 5 más menos 11 sobre 6, sería lo mismo, simplemente ahora una con el signo positivo y otra con el negativo. El paso 8 es obtener ambas respuestas, la positiva y la negativa. Simplemente vamos a realizar los siguientes cálculos.
como se muestra aquí, que es x igual a 5 más 11 sobre 6 igual a 16 sobre 6. Y el siguiente sería en forma negativa, que es x igual a 5 menos 11 sobre 6 y quedaría igual a menos 6 sobre 6. Y finalmente el paso número 9 es simplificar. Para simplificar cada respuesta simplemente la tenemos que dividir por el número más grande que divide igualmente a ambos números. Tenemos que dividir la primera fracción entre 2 y dividir la segunda entre 6 para que obtengamos los valores de x, que sería x igual a 16 sobre 6 y ambos pues se dividen entre 2, la mitad de 16 que es 8 y la de 6 que es 3, entonces quedaría igual a 8 sobre 3, 8 tercios, y la otra es x igual a menos 6 sobre 6, ambas se dividen entre 6 y pues quedaría a menos 1. Ahora aquí les muestro la forma estándar de la ecuación cuadrática. La forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0 se llama la forma estándar de una ecuación cuadrática. Antes de resolver una ecuación cuadrática usando la fórmula cuadrática, es vital estar seguros de que la ecuación tenga esta forma. Si no, podríamos usar los valores incorrectos de a, b o c, y la fórmula dará soluciones incorrectas. Un ejemplo que puse aquí es la de reescribir la ecuación 3x más 2x al cuadrado más 4 igual a 5 en su forma estándar e identificar los valores de a, b y c. Como ya habíamos visto un ejemplo de estos. Pues primero tenemos que asegurarnos de que el lado derecho de la ecuación sea 0. En este caso, todo lo que tenemos que hacer es restar 5 de ambos lados. 3x más 2x al cuadrado más 4 menos 5 quedaría así, pero ahora restándolo. 3x más 2x más 4 menos 5 igual a 5 menos 5. Después tenemos que simplificar y escribir los términos con el exponente en la variable en orden descendiente, que es 3x más 2x al cuadrado menos 1 igual a 0. Y sería 2x al cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. Ya que la tenemos así, ahora que la ecuación está en su forma estándar, podemos leer los valores de a, b y c de los coeficientes y la constante. Así como está aquí, 2x al cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. Tenemos que a es x al cuadrado, b es x y c es el 1. Todo esto se resta, la c debe de ser negativa. Observemos que la constante 1 se resta. Y entonces finalmente su respuesta es 2x al cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. Y pues ya conocemos los valores de a, b y c. A igual a 2, b igual a 3, c igual a menos 1. Finalmente, este es un ejemplo de resolución de problemas mediante ecuaciones cuadráticas. Consideremos el siguiente problema. Un comerciante compró cierto número de sacos de café por 1,000 pesos. Si hubiera comprado 10 sacos más por el mismo dinero, cada saco le habría costado 5 pesos menos. ¿Cuántos sacos compró y cuánto le costó cada uno? Al simbolizar este problema se tiene que si x representa el número de sacos que compró el comerciante, entonces el precio de cada uno de ellos es de 1,000 sobre x. De esta manera el problema puede reducirse a la solución de la ecuación. Quedaría x más 10 entre paréntesis 1,000 sobre x menos 5 se cierra y quedaría igual a 1,000. O de manera equivalente, que sería 1,000x sobre x menos 5x
más 10.000 sobre x menos 50 igual a 1000. Al simplificar esta última ecuación y multiplicarla por x, se obtiene la ecuación cuadrática, que es menos 5x al cuadrado menos 50x más 10.000 igual a 0. La ecuación se puede simplificar dividiendo todo entre 5. Ya simplificada quedaría menos x al cuadrado menos 10x más 2000 igual a 0, a la que se le puede aplicar la fórmula general con los valores de a, que sería menos 1, b menos 10 y c igual a 2000. Aquí ya todo lo vamos a reemplazar con la fórmula general. X igual a menos, entre paréntesis, menos 10 más menos raíz cuadrada de menos 10 al cuadrado menos 4, entre paréntesis, menos 1 y 2000. Todo esto sobre 2, entre paréntesis, menos 1, que quedaría x igual a 10 más menos raíz cuadrada de 100 más 8000 sobre menos 2. Después quedaría x 10 más menos raíz cuadrada de 8100 sobre menos 2. Sacando la raíz cuadrada quedaría x 10 más menos 90, que es la raíz cuadrada de 8100 sobre menos 2. Entonces x1 sería igual a 100 menos 2 y x2 sería menos 80 sobre menos 2. x1 de 100 sobre menos 2 sería en menos 50 y la x2 quedaría menos 40, la de menos 80 sobre menos 2. Se rechaza la solución x1 de menos 50 que aparece en el paso número 5, puesto que el comerciante no puede comprar menos 50 sacos de café. Por lo tanto, se compran 40 sacos de café a un costo de 1000 sobre 40, que esto vendría siendo de 25 pesos cada uno. Esta fue mi presentación sobre ecuaciones y funciones cuadráticas, presentada por Suemi Emilet Hernández Cruz. Gracias.